Hoy necesitas escuchar esto. No estás lejos de tu milagro como crees. Hay puertas que no se han abierto, porque Dios está esperando una sola cosa, que lo invoques con fe absoluta. Cuando el corazón se rinde y clama de verdad, el cielo responde. Y este video será ese recordatorio que tu alma estaba necesitando para no renunciar justo antes de ver tu respuesta. La Biblia lo confirma en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En lo práctico, esto significa que Dios no solo escucha tu oración, sino que ya está preparando algo más grande de lo que imaginas, algo que tus ojos aún no ven, pero tu fe puede abrir. Quédate, porque en los próximos minutos entenderás cómo tu clamor puede desatar aquello que parecía imposible. Este puede ser el momento decisivo en tu vida espiritual, no lo ignores. Antes de comenzar, te invito a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, aumenta mi fe y manifiesta tu milagro en mi vida. Amén. Hazlo con todo tu corazón, como una verdadera declaración de fe, creyendo que mientras lo escribes, el cielo comienza a moverse a tu favor. Enseñanza 1. Dios responde a la fe que persevera. Cuando la vida se vuelve pesada y el alma siente que ya no puede sostenerse, Dios te recuerda que la fe que persevera nunca queda sin respuesta. A veces atraviesas días donde el cansancio te toca más profundo que el cuerpo, donde las dudas llenan tu mente y donde tus oraciones parecen no tener eco. Y sin embargo, es en esos momentos de silencio donde Dios está haciendo su obra más grande. Él no se mueve por la prisa, se mueve por la fe, no por el ruido, sino por el corazón que sigue creyendo, aun cuando ya no tiene fuerzas para explicar lo que siente. La Biblia enseña en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En la vida diaria, esto significa que Dios valora tu confianza más que tu perfección. No espera que tengas todas las respuestas ni que seas fuerte todo el tiempo. Él mira tu corazón, mira tu perseverancia, mira que, a pesar del dolor o la incertidumbre, sigues orando, sigues esperando, sigues creyendo que Él es capaz de hacer lo que tú no puedes. La fe constante abre puertas que la lógica no puede abrir. Aún en el silencio, Dios está respondiendo de maneras que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Cuando sientes que no puedes más, recuerda también la promesa de Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este versículo te enseña que tu oración nunca cae al vacío. Dios escucha, incluso cuando tú mismo dudas de tus palabras. Él recibe tus lágrimas como oraciones sinceras, recoge tus silencios como llamadas de auxilio y permanece cerca cuando tu corazón está quebrantado. En lo práctico, esto significa que puedes acercarte a Dios incluso en tus peores días. No necesitas estar fuerte para que Él te escuche, necesitas estar dispuesto. Él no exige claridad, exige sinceridad. Y cada vez que clamas, Él se mueve a tu favor, aunque ese movimiento todavía no sea visible. Pero quizá lo más difícil del camino de la fe es esperar. Esperar cuando el tiempo se hace largo, cuando la respuesta no llega, cuando parece que todos avanzan menos tú. En esos momentos, Dios te recuerda la promesa de Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En tu vida diaria, este versículo significa que la espera en Dios no te debilita, te transforma. No es un tiempo vacío, es un proceso donde Dios renueva tu fuerza interior, donde repara lo que se rompió, donde sana lo que dolió, donde alinea lo que estaba desordenado. La espera no te atrasa, te prepara, y mientras perseveras, algo profundo ocurre dentro de ti. La fe que se mantiene firme crece, madura, se fortalece, empieza a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde el miedo.
Comienzas a comprender que cada demora tiene propósito, que cada silencio tiene enseñanza, que cada lágrima riega la tierra donde Dios sembrará su milagro. La perseverancia en la fe te hace más fuerte que antes, más sensible a la voz de Dios, más consciente de que nada está fuera de su control. No abandones tu oración solo porque no ves resultados inmediatos. No sueltes la mano de Dios solo porque el camino se oscureció. No renuncies a la fe solo porque el tiempo parece tardar. Dios está actuando mientras tú confías. Él está abriendo puertas donde tú ves paredes. Está preparando respuestas donde tú ves silencio. Está ordenando caminos donde tú ves confusión. Y cuando llegue el momento perfecto, porque siempre llega, verás que valió la pena cada lágrima, cada espera, cada oración. No solo recibirás lo que pediste, recibirás una fe más fuerte, un corazón más firme y una paz que no depende de las circunstancias. Dios siempre responde a la fe que persevera. Tu confianza no es en vano, tu espera no está vacía. Sigue creyendo. Lo que hoy duele será mañana testimonio de su fidelidad. Enseñanza 2. El clamor sincero abre caminos imposibles. Cuando el peso de la vida se vuelve difícil de cargar y sientes que tus fuerzas se diluyen entre dudas, temores y pensamientos que no sabes cómo ordenar, Dios te recuerda que nunca estás solo. Hay momentos en los que tu voz se quiebra, en los que tu oración se convierte en un susurro, en los que tu corazón ya no sabe qué palabras usar. Pero incluso entonces, tu clamor tiene poder. Dios no responde a discursos perfectos, responde a corazones sinceros que se acercan a Él tal como son. Cuando lo llamas desde lo más profundo de tu alma, algo en el cielo se mueve a tu favor. La sinceridad abre puertas que la fuerza humana no puede abrir, porque Dios honra aquello que nace de la verdad interior. La Biblia lo afirma con claridad en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En tu vida diaria, este versículo significa que Dios no exige oración adornada ni sacrificios extraordinarios. Él te pide que hables con Él de verdad, que le cuentes tu dolor sin filtros, tus dudas sin temor, tus cargas sin esconderlas. Este clamor sincero no solo trae respuestas, también trae paz, porque cuando le entregas a Dios lo que te pesa, Él comienza a trabajar en lo invisible, preparando caminos que parecen imposibles y abriendo soluciones donde antes solo veía dificultades. Pero para aprender a clamar con sinceridad, primero necesitas aprender a soltar. Soltar la idea de que puedes controlarlo todo. Soltar el miedo de no ser escuchado. Soltar la culpa de no sentirte suficientemente fuerte. Dios escucha al que se rinde, al que se humilla, al que reconoce que necesita su guía. Y cuando tu corazón se abre, la presencia de Dios entra con una suavidad que no se puede describir con palabras. Empiezas a sentir que el peso se levanta, que tu mente se aclara, que la tormenta interna se calma. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo empezó a transformarse dentro de ti. En esos momentos recuerda otra promesa poderosa. Salmos 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En lo práctico, este versículo te enseña que Dios está más cerca en tus momentos de debilidad que en tus momentos de fuerza. Él no se aleja cuando fallas, no te abandona cuando te quiebras, no te juzga cuando dudas. Al contrario, Él se acerca más. Su presencia se vuelve un refugio, un abrazo invisible que sostiene tu corazón hasta que recuperas las fuerzas que creías perdidas. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no necesitas aparentar seguridad frente a Dios, necesitas honestidad. Aún así, uno de los desafíos más grandes es aprender a confiar en sus tiempos. A veces clamas y sientes que no pasa nada. A veces oras y no ves movimiento. A veces suplicas y el cielo parece silencioso. Pero Dios no está inactivo. Dios está preparando algo que todavía no comprendes. La espera no es castigo, es construcción.
En esa espera, Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, limpiando tu corazón de temores y enseñándote a depender de Él antes que de tus propias capacidades. La promesa que sostiene esta verdad se encuentra en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. En la vida diaria, esto significa que cuando entregas tu causa a Dios y confías genuinamente, Él toma control de aquello que tú ya no puedes manejar. Él hace lo que tú no puedes hacer. Él abre lo que está cerrado, ordena lo que está confuso y endereza lo que parecía perdido. Y cuando Él actúa, lo hace de una manera que deja evidencia. Tú sabrás que no fue coincidencia, fue respuesta. El clamor sincero no solo mueve a Dios, también te transforma a ti. Te vuelve más consciente de su presencia, te ayuda a ver las cosas desde un lugar de fe y no de miedo. Te enseña a respirar en medio de la tormenta. Cuando clamas de verdad, dejas de luchar solo. Dios entra en tu situación, en tu mente y en tu corazón. Él te guía hacia decisiones sabias, te muestra caminos inesperados, te revela soluciones que jamás hubieras imaginado usando solo tus fuerzas. No temas acercarte a Dios tal como estás. Él no quiere una versión corregida de ti, quiere tu verdad. Todo lo que hoy te pesa puede convertirse en el punto de partida de un milagro si decides clamar con sinceridad. Dios oye, Dios responde, Dios abre caminos imposibles cuando un corazón se rinde ante Él. Tu oración sincera será siempre el puente hacia la dirección clara y la intervención divina que tanto has estado esperando. Enseñanza 3. La fe pequeña activa milagros grandes. Cuando la vida te coloca en situaciones donde sientes que tu fuerza es insuficiente y tu fe parece demasiado pequeña para sostenerte, Dios te recuerda que no necesitas una fe enorme para ver milagros. Necesitas una fe verdadera, aunque sea diminuta. Muchas veces piensas que debes ser fuerte, firme e inquebrantable para que Dios obre a tu favor. Pero Él nunca te pidió eso. Él no te exige grandeza espiritual. Te pide sinceridad. Porque incluso cuando tu fe está temblando, si esa fe es auténtica, Dios la toma en sus manos y hace posible lo que para ti era imposible. Jesús lo dijo claramente en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En tu vida diaria, este versículo te muestra que Dios no está esperando una fe gigante, está esperando una fe viva. Un grano de mostaza es pequeño, pero está lleno de vida y potencial. Así es tu fe. Aunque parezca mínima, cuando la entregas a Dios, tiene el poder de mover aquello que tú no puedes mover con tus propias fuerzas. Esta fe transforma situaciones, abre caminos cerrados y derriba obstáculos que antes parecían inamovibles. Hay días en los que tu fe es apenas un suspiro. Días en los que dudas, en los que te preguntas si Dios realmente te escucha, en los que sientes que tu oración es débil. Pero incluso en esos momentos, Dios toma esa fe frágil y la utiliza para sostenerte. Porque la fe no es la ausencia de duda, es la decisión de confiar a pesar de ella. Cada vez que eliges creer aún con el corazón temblando, esa pequeña semilla comienza a crecer dentro de ti. Y con el tiempo, se convierte en una fuerza que te sorprende, una convicción que ilumina lugares donde antes había oscuridad. Cuando atraviesas momentos difíciles, recuerda la promesa de Salmos 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. En la práctica, este versículo significa que no tienes que cargar con todo tú solo. Tu fe pequeña se activa cuando decides dejar tus preocupaciones en manos de Dios, cuando paras de luchar con tus propias fuerzas y permites que Él sea quien te levante. La carga se vuelve más ligera, no porque desaparezca, sino porque ya no la llevas tú. Dios la lleva contigo. Es fácil pensar que tu fe no es suficiente cuando ves la magnitud de tus problemas. Pero Dios nunca comparó el tamaño de tu fe con el tamaño de tus montañas. Comparó tu fe
con una semilla. Una semilla no es grande, pero está viva. Una semilla no es fuerte, pero está diseñada para crecer. Una semilla no es impresionante, pero tiene el poder de romper la tierra y convertirse en algo inmenso. Así es tu fe. Tal vez se vea pequeña, pero está llena del poder de Dios. A veces, lo único que necesitas es atreverte a decir, Señor, creo, aunque me cueste. Esa declaración sencilla, honesta y vulnerable es suficiente para activar procesos espirituales que no puedes ver. Cada oración, cada acto de obediencia, cada paso de confianza, por pequeño que sea, es una semilla sembrada en la tierra correcta. Dios ve esos momentos, los honra y los usa para mover cosas que tú jamás podrías mover por tu cuenta. Cuando sientas que no avanzas, cuando te topes con puertas cerradas, cuando tu corazón esté lleno de dudas, recuerda la promesa de Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En lo práctico, significa que tu fe no se sostiene por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Él cumple lo que promete. Él sostiene lo que tú no puedes sostener. Él respalda cada paso que das con sinceridad. No subestimes tu fe por ser pequeña. Lo que Dios mira no es la magnitud, sino la autenticidad. Esa fe pequeña que hoy apenas se siente puede convertirse en la llave que abre puertas que llevaban años cerradas. Puede convertirse en la fuerza que te levante cuando ya no puedes más. Puede convertirse en el inicio de un milagro que te cambie la vida. Sigue creyendo, aunque sea con una fe del tamaño de un suspiro. Dios hace lo imposible con corazones que confían, aunque sea un poco. Y con esa fe pequeña, auténtica y entregada, verás avances que antes parecían inalcanzables. Enseñanza 4. La confianza en Dios calma tormentas. Cuando te encuentras en medio de una tormenta emocional, cuando las circunstancias parecen fuera de control y tu corazón late más rápido que tus pensamientos, Dios te recuerda que su paz no depende del clima de la vida, sino de su presencia en tu alma. Hay momentos en los que las olas de preocupación parecen demasiado altas, en los que el miedo golpea tu mente una y otra vez, en los que sientes que la barca de tu vida está a punto de hundirse. Pero incluso entonces, Jesús sigue estando allí, tan presente como lo estuvo en la barca con sus discípulos. Él no pierde el control, no se asusta, no retrocede, y cuando Él está, la tormenta pierde poder sobre ti. En Marcos 4:39, la Biblia relata algo extraordinario. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y todo se calmó. En tu vida diaria, este versículo significa que Jesús tiene autoridad sobre aquello que te inquieta. No importa cuán fuerte sea la tormenta exterior, Él puede traer calma interior. A veces la tormenta no desaparece inmediatamente, pero la paz llega primero al corazón. Esa paz te permite pensar con claridad, tomar decisiones sabias y sostenerte mientras Dios obra en lo que tú no puedes controlar. Cuando el miedo aparece, tu mente suele correr más rápido que tu fe. Comienzas a imaginar escenarios que no han ocurrido, a preocuparte por cosas que no puedes resolver y a cargar pesos que Dios nunca te pidió que llevaras. Pero en medio de ese caos, Él te invita a recordar otra promesa profunda. Filipenses 4:7 dice, «La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». En lo práctico, esto significa que la paz de Dios no depende de que todo esté bien, depende de que Él está contigo. No es una paz lógica, es una paz sobrenatural, una paz que llega incluso cuando nada afuera cambió todavía. La confianza en Dios se construye cuando decides creer que Él es más grande que lo que enfrentas. No se trata de negar la tormenta, sino de reconocer que no estás solo dentro de ella. Jesús no prometió que no habría tempestades, pero sí prometió su presencia en cada una. Y cuando lo dejas entrar en tu barca, su presencia cambia todo. El miedo comienza a perder fuerza,
La ansiedad deja de dominarte y tu corazón empieza a descansar, aunque la situación siga igual por un tiempo. A veces, lo que calma la tormenta no es que Dios la detenga de inmediato, sino que Dios te fortalezca a ti primero. Te enseña a permanecer firme, a respirar profundamente, a recordar que Él es tu refugio. Te recuerda que ninguna tormenta dura para siempre y que cada una tiene un propósito que terminará revelándose con el tiempo. La claridad llega cuando tu alma está en paz, no cuando todo a tu alrededor se soluciona. La Biblia también declara en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En la práctica, esto significa que en medio del ruido, Dios te llama a detenerte, a respirar, a recordar quién está a cargo. Estar quieto no es rendirse, es confiar. Es saber que mientras tú guardas silencio, Dios está obrando. Es reconocer que Él puede calmar lo que tú no puedes controlar, ordenar lo que tú no puedes entender y sostener lo que tú no puedes mantener por tu fuerza. Cuando permites que la confianza en Dios gobierne tus pensamientos, algo dentro de ti empieza a transformarse. Ya no reaccionas desde el pánico, sino desde la fe. Ya no decides desde el miedo, sino desde la claridad que trae su paz. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Comienzas a buscar dirección en lugar de desesperarte, y tu corazón aprende que la tormenta no define tu destino. Cada vez que declares la paz de Cristo sobre tu vida, estás permitiendo que su autoridad tome el control de lo que te inquieta. Estás recordándole a tu alma que Jesús sigue teniendo poder para calmar los vientos que te rodean, y aunque el caos grite, su voz siempre será más fuerte. La tormenta pasará, la paz volverá. Lo que hoy te agita mañana será testimonio de cómo Dios te sostuvo. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que la calma no vino porque las olas desaparecieron, sino porque confiaste en aquel que tiene el poder de hablarle al mar y convertir el caos en serenidad. Enseñanza 5. La oración de fe sana el corazón y el cuerpo. Cuando la vida te hiere en lo profundo y sientes que algunas partes de tu corazón se han quedado rotas por dentro, Dios te recuerda que la oración de fe no es solo palabras dirigidas al cielo, es un puente directo hacia su poder sanador. Muchas veces cargas dolores que no se ven, preocupaciones que pesan más que el cuerpo, heridas que el tiempo no logró cerrar. Y aún así, Dios te invita a acercarte a Él tal como estás, a poner tus fragmentos sobre sus manos, a confiar en que Él puede restaurar incluso lo que tú consideras perdido. La fe no es una fuerza mágica, es una entrega sincera que abre la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes hacer por ti mismo. La Biblia afirma en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. En lo práctico, este versículo significa que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él ve tu dolor físico, pero también ve tu dolor emocional, tus pensamientos apagados, tu cansancio profundo. Cada vez que oras creyendo, Dios empieza a sanar capas que ni tú sabías que estaban heridas. La oración de fe no siempre cambia todo de un momento a otro, pero sí comienza un proceso interno donde te fortaleces, te renuevas y te levantas de aquello que te estaba debilitando. No es la magnitud de tu oración, sino la sinceridad de tu corazón lo que activa lo sobrenatural. Cuando presentas ante Dios cada área que necesita sanidad, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus relaciones, tus pensamientos, algo comienza a moverse dentro de ti. Dios no solo repara, Él renueva. Te quita pesos que no te correspondían, sana recuerdos que te ataban, restaura la esperanza que habías perdido. Y en ese proceso, empiezas a sentir una ligereza que antes no conocías, una claridad nueva, una fuerza que no proviene de ti, sino de Él. Hay momentos en los que tu dolor parece mayor que tu fe, días en los que te preguntas si Dios realmente escucha, si tu oración vale la pena, si algo puede cambiar. Pero incluso en esos días, Él te llama a confiar,
porque su poder no depende de tu energía emocional, sino de su amor infinito. Recuerda lo que dice Salmos 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En la vida diaria, este versículo significa que Dios no solo cura enfermedades físicas, Él repara el alma, sabe cómo unir lo que se rompió, cómo limpiar lo que se contaminó, cómo renovar lo que se marchitó. Él no solo te cura, te restaura en tu totalidad. En medio de tus luchas internas, la oración se convierte en un refugio, un espacio donde puedes llorar, soltar, hablar, desahogarte y entregar a Dios lo que tú ya no puedes sostener. Y mientras hablas con Él, comienzas a descubrir que la sanidad no siempre llega como la imaginabas. A veces llega como paz, otras como calma, otras como fuerza, otras como claridad. La sanidad de Dios es integral, no remienda, transforma, no tapa, libera, no adormece, despierta. Recuerda la promesa de Jeremías 30:17, yo devolveré la salud y sanaré tus heridas. En lo práctico, esto significa que Dios no ve tu dolor como un final, sino como un comienzo. Para Él, ninguna herida es demasiado vieja, ningún trauma demasiado profundo, ningún cansancio demasiado grande. Él tiene el poder de reconstruirte desde dentro, de renovar tu espíritu, de fortalecer tu fe y de devolverle vida a aquellas partes de ti que pensabas que nunca sanarían. La oración de fe también te cambia a nivel emocional. Empiezas a dejar de lado el miedo, la ansiedad, la culpa, la angustia. Tu mente encuentra descanso, tu corazón encuentra paz y tu espíritu encuentra propósito. Dios sana no solo para que dejes de sufrir, sino para que vivas con plenitud, para que puedas amar sin temor, avanzar sin cadenas, levantarte sin sentirte insuficiente. Cuando presentas a Dios cada área rota, cada pensamiento que duele, cada temor que te persigue, Él recibe todo sin juzgarte. Él te abraza, te sostiene y te renueva. La restauración no siempre es inmediata, pero siempre es segura cuando viene de Dios. Cada día que oras con fe es un paso hacia la libertad, un paso hacia la paz, un paso hacia la sanidad que Él preparó para ti. Dios sigue levantando enfermos, sigue restaurando corazones y sigue sanando almas. Sigue creyendo, sigue orando, sigue entregando. Lo que hoy duele puede convertirse mañana en testimonio. La oración de fe sigue siendo el puente hacia la restauración emocional, física y espiritual que tanto necesitas. Dios sanará lo que la vida lastimó. Él siempre cumple. Enseñanza 6. La fe abre puertas que el esfuerzo humano no puede. Cuando sientes que has hecho todo lo posible, cuando te esfuerzas, trabajas, luchas y aún así las puertas siguen cerradas, Dios te recuerda que la fe abre caminos que el esfuerzo humano jamás podrá alcanzar. Hay momentos en los que te preguntas por qué no avanza tu vida si estás dando lo mejor de ti. ¿Por qué otros logran lo que tú has intentado durante años? ¿Por qué las oportunidades parecen tan escasas? Pero lo que no ves es que hay puertas que no se abren con fuerza, ni con influencia, ni con preparación. Hay puertas que solo se abren con fe, y Dios es quien decide cuándo, cómo y para qué se abren. La Biblia lo confirma en Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. En la vida diaria, este versículo significa que aquello que Dios determina para ti no puede ser bloqueado por personas, circunstancias o limitaciones. Si Él abre una puerta, ninguna oposición podrá cerrarla. No importa si alguien te subestima, si un sistema te rechaza o si tu pasado parecía descalificarte. Lo que Dios abre, nadie lo detiene. Y lo que Dios cierra, es porque te está protegiendo de algo que no era para ti, aunque tú no lo entiendas todavía. Cuando vives desde la fe, aprendes a caminar sin miedo al rechazo, sin angustia por el futuro y sin obsesionarte por controlar todo. Tu responsabilidad es hacer tu parte, pero tu confianza debe descansar en lo que Dios puede hacer más allá de tus fuerzas.
La fe no es pasividad, es acción con dependencia. Es decir, Señor, yo camino, pero tú abres la puerta. Y cuando actúas de esa manera, la vida deja de sentirse como una batalla constante contra lo imposible. Dios abre puertas de manera inesperada. A veces lo hace a través de personas que jamás imaginaste. Otras veces lo hace cerrando caminos que te dolían. Y otras lo hace impulsándote hacia direcciones que tú nunca hubieras elegido por miedo o inseguridad. Pero en cada caso, lo hace con propósito. Él no improvisa, Él ordena, Él conecta, Él guía, y cuando una apertura viene de su mano, lo sentirás en la paz que trae, en la confirmación que te da y en los frutos que produce. El Salmos 37, 23 dice: «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre». En lo práctico, esto significa que tus pasos no son aleatorios. Dios está guiándolos, incluso cuando no te das cuenta. Él coloca encuentros clave, oportunidades precisas, instrucciones internas que te mueven en momentos donde tú mismo no entiendes por qué. Pero después, cuando mires atrás, verás que todo tenía sentido, que cada movimiento formaba parte del camino hacia la puerta que Él preparó para ti. Cuando aprendes a orar antes de actuar, tu vida cambia. La oración te da discernimiento para saber qué puerta tocar, qué puerta ignorar y en qué puerta esperar. Te ayuda a no desgastar tu energía golpeando puertas que no estaban destinadas a abrirse. Te libera del miedo al fracaso, porque entiendes que si algo no se dio, es porque Dios tiene algo mejor alineándose para ti. La oración te conecta con la sabiduría que tu mente no alcanza, con la fuerza que tus emociones no sostienen y con el propósito que tus ojos no ven todavía. También debes recordar la promesa de Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la práctica, esto significa que cuando incluyes a Dios en tus decisiones grandes y pequeñas, Él endereza lo que estaba torcido, aclara lo que estaba confuso y simplifica lo que parecía imposible. No siempre abrirá la puerta inmediatamente, pero siempre preparará tu corazón para cruzarla cuando llegue el momento. Las puertas que Dios abre no solo son oportunidades, son destinos. Cambian tu historia, transforman tu carácter, multiplican tu propósito. No son casualidad, son diseño divino. Por eso, en lugar de desesperarte por lo que hoy no se abrió, fortalece tu fe, porque puede ser que Dios esté preparando una puerta mucho más grande de lo que esperabas. Una puerta que no solo bendecirá tu vida, sino también la de quienes te rodean. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue orando. Cuando llegue la puerta correcta, se abrirá sin que tengas que forzarla. Y cuando la cruces, sabrás que no fue tu esfuerzo, sino tu fe. Dios sigue abriendo puertas que nadie más puede tocar, y lo hará también contigo. Enseñanza 7. La fe rompe cadenas invisibles. Cuando te encuentras atrapado en pensamientos que te consumen, en heridas que no sanan, o en temores que se repiten una y otra vez, Dios te recuerda que la fe no solo mueve montañas, también rompe cadenas invisibles. Muchas veces no estás atado físicamente, pero sí emocional y espiritualmente, atado a recuerdos que duelen, a inseguridades profundas, a hábitos que te destruyen, a culpas que no logras soltar. Esas cadenas, aunque nadie más las vea, pesan como hierro. Pero Dios tiene el poder de romperlas cuando te atreves a presentarlas delante de Él. La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso en Hechos 16, 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En la vida práctica, este versículo enseña que la liberación de Dios no depende de tus circunstancias, sino de su poder. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados y encadenados, pero aún así oraron y alabaron. No esperaron a estar libres para tener fe, usaron su fe para encontrar libertad. Y Dios respondió no solo abriendo puertas físicas, sino rompiendo cadenas que parecían imposibles de quebrar.
Lo mismo puede hacer contigo en lugares donde te sientes aprisionado por dentro. A veces las cadenas más fuertes no son las que están en tus manos, sino las que están en tu mente. Pensamientos de no puedo, no valgo, no soy suficiente, no voy a salir de esta. Dios quiere romper precisamente eso. Quiere sacudir los cimientos de tu interior para que esas voces pierdan poder. Quiere que descubras que no estás solo en tu lucha interna, que Él peleará batallas que tú no sabes cómo enfrentar. Cuando oras con fe, aunque sea desde la angustia, algo empieza a moverse en lo profundo de tu vida, así como aquel terremoto espiritual que liberó a Pablo y Silas. Una verdad que sostiene en estos momentos se encuentra en Salmos 34, 4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Esto significa que tus cadenas emocionales no son demasiado grandes para Dios. Él no solo te libera del peligro externo, también te libera del miedo, de la ansiedad, de la tristeza que se ha vuelto costumbre, de la culpa que te roba vida. En lo práctico, acercarte a Él con sinceridad te permite reconocer tus ataduras internas, y al hacerlo, comienzas a experimentar un tipo de libertad que no viene de la lógica ni de la fuerza humana, sino del poder del Espíritu de Dios. La fe que rompe cadenas no es perfecta, pero sí persistente. Es esa fe que dice: Señor, aquí está lo que me duele, aquí está lo que me ata, aquí está lo que ya no puedo cargar. Es cuando confiesas tu necesidad que Dios hace lo que tú no puedes. Él no espera que llegues limpio para liberarte. Él te libera precisamente en medio de tu caos. Y cuando Dios te libera, no lo hace a medias. Él rompe, sana, limpia y reconstruye desde adentro hacia afuera. También es importante recordar lo que dice Jesús en Juan 8, 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto no es una libertad superficial. Es una libertad profunda que trasciende tus emociones y tus circunstancias. La verdadera libertad espiritual no consiste en escapar de problemas, sino en vivir sin ser esclavo de ellos. Significa que puedes estar en medio de una tormenta sin ser dominado por el miedo, que puedes enfrentar tu pasado sin que te destruya, que puedes caminar en paz aun cuando el mundo alrededor parezca en caos. Cuando presentas tus cadenas invisibles a Dios, tu tristeza, tu enojo, tu frustración, tu soledad, tu confusión, tus hábitos que no puedes controlar, Él no solo escucha, actúa. A veces la liberación llega como un momento repentino, un terremoto espiritual que rompe de golpe lo que te ataba. Otras veces llega como un proceso, una liberación progresiva que te fortalece día a día. Pero en ambos casos, la mano de Dios siempre está obrando. Lo importante es que no cargues solo, no normalices cadenas que Dios quiere romper, no aprendas a convivir con lo que te está destruyendo. Dios te ofrece libertad real, profunda, transformadora. Una libertad que te permite respirar de nuevo, pensar con claridad y sentir paz donde antes había angustia. Sigue creyendo, sigue orando, sigue presentando tu corazón a Dios. Lo que hoy te aprisiona no será tu final. La fe sigue rompiendo cadenas invisibles y Dios también quiere hacerlo contigo. Tu libertad no es un sueño lejano, es una promesa divina. Enseñanza 8. La fe verdadera atrae provisión divina. Cuando tu corazón se inquieta por el mañana y la mente comienza a llenarse de preguntas que te roban la paz, Dios te recuerda que la fe verdadera no solo calma el alma, también atrae provisión divina. Muchos de los temores que cargas nacen de la incertidumbre. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo pagaré esto? ¿Qué será de mi futuro? ¿Y si no alcanza? Esas preguntas pueden volverse un ruido constante que desgasta tu energía y nubla tu visión. Pero Dios nunca te creó para vivir angustiado. Te creó para confiar en Él, y cuando confías, Él actúa. Jesús lo dijo de manera clara en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos,
o qué vestiremos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lo práctico, este versículo significa que cuando pones a Dios en el centro de tu vida, Él se encarga de lo que tú no puedes controlar. Él conoce tus necesidades antes que tú las expreses, sabe lo que falta, sabe lo que temes y sabe exactamente cómo proveer. Su provisión no depende de tu capacidad, sino de tu confianza. Y cuando eliges buscarlo primero, lo demás comienza a alinearse. Es fácil preocuparte cuando ves tus recursos limitados o cuando las puertas parecen cerradas. Pero la fe verdadera te enseña que no debes poner tu esperanza en el dinero, en un empleo, en una persona o en una oportunidad. La fe te mueve a poner tu confianza en Dios, porque Él tiene acceso a caminos que tú ni siquiera imaginas. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando Él decide proveer, lo hace de maneras tan inesperadas que terminas diciendo, solo Dios pudo hacerlo. La ansiedad por lo material es una de las cadenas más comunes del ser humano. Te impide disfrutar el presente, te hace cargar con el mañana, te roba la paz que Dios quiere darte hoy. Por eso Jesús no solo promete provisión, promete paz mientras esperas. La Biblia lo confirma en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esto significa que Dios no te dará según tus recursos, sino según los suyos. Y sus recursos no tienen límite. No dice que quizás suplirá, dice que suplirá. La provisión no es una posibilidad, es una promesa. Cuando confías en Dios antes de preocuparte, tu vida cambia. Tus decisiones se vuelven más sabias, tu corazón más liviano, tu mente más clara. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la fe. La preocupación te empuja a tomar decisiones precipitadas. La fe te lleva a esperar la dirección correcta. La preocupación te hace creer que todo depende de ti. La fe te recuerda que Dios está cuidando cada detalle de tu vida. Confiar no significa ser irresponsable. Significa no vivir angustiado, significa hacer tu parte, trabajar con excelencia, planificar con sabiduría, pero sin cargar el peso que no te corresponde. Dios no te pide que resuelvas todo, te pide que lo busques primero, porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. A veces sentirás que Dios tarda, pero nunca llega tarde. Su provisión viene en el momento exacto, no antes, porque perderías la lección, no después, porque Él cuida de ti. Y mientras esperas, Él te enseña a depender más de su mano que de tus cálculos. Te muestra que no es tu sueldo el que te sostiene, sino su fidelidad. No es tu esfuerzo el que te mantiene, sino su cuidado diario. Cuando reconoces esto, tu corazón se llena de una paz que no se explica, solo se experimenta. Recuerda lo que dice Salmos 37:25. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En lo práctico, esto significa que Dios jamás abandona a quienes confían en Él. Nunca te dejará sin lo necesario, nunca permitirá que te falte lo indispensable. Su provisión es constante, estable, segura, y esa seguridad te da libertad. Libertad para vivir sin miedo, para avanzar con confianza, para descansar en lugar de inquietarte, para ver cada día como una nueva oportunidad en la que Dios volverá a cuidar de ti. Sigue poniendo a Dios primero, sigue confiando en su fidelidad, sigue creyendo que Él está obrando incluso en los detalles que no entiendes. La provisión divina no es un milagro aislado, es un estilo de vida para quienes buscan a Dios con fe verdadera. Y tú también verás puertas abrirse, caminos revelarse y respuestas llegar exactamente a tiempo. Dios cuida de ti, siempre. Enseñanza 9. La fe transforma el miedo en valentía. Cuando el miedo te envuelve y comienzas a sentir que la vida pesa más de lo que tus manos pueden sostener, Dios te recuerda que la fe tiene el poder de transformar ese temor en valentía. El miedo te paraliza, te limita,
te hace imaginar finales tristes y te roba la claridad. Pero la fe te levanta, te impulsa, te recuerda quién está contigo y te permite caminar incluso cuando la amenaza sigue presente. No es que el peligro desaparezca, es que tu corazón deja de estar gobernado por él. La fe no elimina todos los temores, pero los convierte en escenarios donde Dios demuestra su fidelidad. La Biblia lo afirma en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la vida diaria, este versículo significa que no tienes que enfrentar tus batallas con tus propias fuerzas. Dios no te observa desde lejos, camina a tu lado. Su presencia es suficiente para debilitar cualquier temor que intente detenerte. A veces el miedo se siente real, pero no tiene poder cuando recuerdas quién pelea por ti y quién sostiene tu vida en cada momento. Hay días en los que tu corazón late tan fuerte que parece que no podrás avanzar. El miedo te susurra. No vas a poder, te va a salir mal, te van a fallar, te vas a quedar solo. Y si escuchas solo esas voces, terminas creyéndolas. Pero la fe te invita a escuchar otra voz, la voz que viene de Dios y que declara, yo estoy contigo. Y esa única frase tiene la fuerza de apagar tormentas internas, de calmar preocupaciones intensas y de devolverte el coraje que el miedo te robó. Cuando repites esa promesa en momentos de angustia, comienzas a sentir una fuerza que no proviene de ti. Es una valentía que nace de la certeza, no del optimismo. No dices, no tengo miedo porque soy fuerte, sino no tengo miedo porque Dios está conmigo. Esa diferencia lo cambia todo. La valentía humana se agota, pero la valentía que nace de la fe se renueva cada día, porque proviene del Dios que nunca falla. En momentos donde el temor te rodea, recuerda lo que dice Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Este versículo enseña que sentir miedo no es pecado. Quedarse atrapado en él sí lo es cuando ya conoces al Dios que tiene poder sobre todas las cosas. En lo práctico, significa que cuando el miedo toque a tu puerta, no lo niegues, pero tampoco lo aceptes como dueño de tu vida. Entrégalo. Declara, Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Y esa simple oración es suficiente para debilitar la fuerza del temor. El miedo suele aparecer cuando no tienes control, cuando enfrentas una situación desconocida o cuando el futuro parece incierto. Pero ahí es donde la fe se vuelve más valiosa. La fe no te da control, te da confianza. Confianza en que Dios ve lo que tú no ves, en que Él ya está en el mañana al que tanto temes, en que nada te sorprenderá sin que Él ya esté preparado para sostenerte. Por eso, cada vez que la preocupación te ataque, repite la promesa de Dios. Háblale a tu mente como David lo hacía. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Es un acto de valentía espiritual, hablarle a tu miedo desde la fe. También recuerda la promesa de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En lo práctico, significa que la valentía no es ausencia de miedo, sino obediencia en medio de él. Significa que puedes avanzar, incluso temblando, porque Dios va delante de ti. Significa que puedes tomar decisiones, emprender cambios, enfrentar conversaciones difíciles y caminar hacia nuevos comienzos sabiendo que no estás solo. La fe transforma el miedo no de un día para otro, sino cada vez que eliges confiar, cada vez que eliges repetir su promesa, cada vez que eliges avanzar, aunque tu corazón tiemble. El miedo es fuerte, pero Dios es más fuerte. Y cuando su presencia llena tu mente, el temor pierde poder, se debilita, retrocede. Sigue creyendo, incluso cuando tengas miedo. Sigue caminando, incluso cuando tus pasos sean inseguros. Sigue confiando, incluso cuando no entiendas. Dios está contigo,
y esa verdad es suficiente para cambiar cualquier batalla interior. La valentía no viene de ti, viene de Él, y mientras Él esté a tu lado, podrás enfrentar cada desafío con un corazón firme y en paz. Enseñanza 10. La fe te sostiene cuando tus fuerzas no alcanzan. Cuando llegas a ese punto del camino donde tus fuerzas ya no alcanzan, donde el cansancio pesa más que tu esperanza y donde sientes que no puedes dar ni un paso más, Dios te recuerda que la fe no es solo para los días de luz. La fe es tu sostén en los días de mayor debilidad. Hay momentos en los que te esfuerzas, luchas, intentas mantenerte firme, pero tu corazón está agotado. No es que hayas fallado, es que eres humano. Y en esa humanidad Dios se glorifica, porque Él no te pide perfección, te pide dependencia. Cuando tus fuerzas se agotan, las suyas comienzan a manifestarse de manera más evidente. La Biblia lo expresa con poder en 2 de Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la vida diaria, este versículo significa que tus momentos de mayor fragilidad no son el final, son el espacio donde Dios puede demostrar su fuerza. Él no espera que sostengas todo. Él quiere sostenerte a ti. Quiere mostrarte que su gracia es suficiente, que su presencia te cubre, que su poder se activa en los lugares donde tú ya no puedes avanzar por tu propia capacidad. Lo que tú ves como una caída, Dios lo ve como una oportunidad para levantarte con más fuerza. A veces te aferras tanto a la idea de mantenerte fuerte que no permites que Dios entre en tu debilidad. Quieres resolver todo por tu cuenta, controlar cada detalle, enfrentar cada batalla solo. Pero Dios te llama a descansar en Él, a reconocer tu límite sin sentirte derrotado, a decir, Señor, no puedo solo, y descubrir que esa simple confesión abre una puerta espiritual donde su fortaleza comienza a fluir. La verdadera madurez no es no caer, es saber a quién acudir cuando ya no puedes sostenerte de pie. Cuando la vida te exige más de lo que puedes dar, la fe se convierte en tu respiración. En esos momentos, recuerda la promesa de Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto significa que Dios no te abandona en tu desgaste. Al contrario, Él se acerca más. Te renueva desde adentro, te llena de energía espiritual, te fortalece donde estabas a punto de quebrarte. Y aunque por fuera parezca que no ha cambiado nada, dentro de ti comienza a levantarse una resistencia que proviene únicamente de su mano. En ocasiones, la victoria espiritual no llega cuando te mantienes fuerte, sino cuando decides rendirte a Dios. Rendirte no como derrota, sino como entrega. Entregar tu cansancio, tus frustraciones, tus lágrimas, tu carga emocional. Porque cuando reconoces tus límites, Dios siembra en ti una fuerza que no conocías. Él no espera que seas invencible, espera que seas sensible a su presencia. Y en esa sensibilidad, Él te levanta, te guía y te sostiene. Recuerda también la verdad de Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En lo práctico, este versículo significa que tu fuerza interna no depende de cómo te sientes, sino de quién te sostiene. Aunque tu mente se agote y tu cuerpo se debilite, Dios sigue siendo tu roca, tu base, tu fortaleza. Él es constante cuando tú eres variable. Él es firme cuando tú estás temblando. Él es suficiente cuando tú no puedes más. Cuando permites que Dios te sostenga, aprendes a caminar distinto. Ya no avanzas desde la presión, sino desde la confianza. Ya no respondes desde el miedo, sino desde la fe. Ya no te mueves por ansiedad, sino por dirección divina. Él te capacita para soportar lo que antes te derribaba, para resistir lo que antes te agotaba y para vencer lo que antes te intimidaba. La fe que te sostiene en la debilidad es la fe que más te transforma. Te enseña humildad, dependencia, perseverancia y esperanza.
te ayuda a ver que la victoria no es el resultado de tu fuerza, sino de la fuerza de Dios operando en ti. Y cuando esa verdad se hace real en tu corazón, empiezas a vivir con una libertad nueva, porque ya no temes tus límites. Sabes que tus límites son el lugar donde Dios comienza su obra. Sigue avanzando, aunque sea despacio. Sigue creyendo, aunque te sientas débil. Sigue confiando, aunque no tengas fuerzas. Dios no te soltará. Él te sostiene cuando tú no puedes sostenerte. Y en esa dependencia encontrarás resistencia espiritual, renovación profunda y la victoria que solo Él puede darte. Enseñanza 11. La fe abre el cielo sobre tu casa. Cuando tu hogar enfrenta tensiones, discusiones, preocupaciones económicas o un ambiente que se siente pesado sin razón aparente, Dios te recuerda que la fe tiene el poder de abrir el cielo sobre tu casa. No tienes que aceptar que tu hogar sea un lugar de angustia, porque Dios lo diseñó para que sea un refugio, un espacio de paz, un ambiente donde tu corazón encuentre descanso. Pero esa atmósfera no surge sola, se construye cuando decides invitar la presencia de Dios a cada rincón de tu vida familiar. La Biblia declara en Josué 24:15, «Yo y mi casa serviremos al Señor». En la vida diaria, esto significa que cuando tú tomas la decisión de poner a Dios en el centro de tu hogar, Él comienza a derramar bendiciones que no se explican por razones humanas. Tu fe actúa como una llave espiritual que abre puertas de protección, unidad, sanidad y provisión. No importa cómo haya sido tu familia antes, ni cuántos conflictos hayan marcado su historia. Cuando Dios entra a un hogar, nada permanece igual. La fe no solo transforma vidas individuales, transforma ambientes enteros. Cuando oras por tu casa, estás declarando que ese territorio le pertenece a Dios y no al miedo, no al conflicto, no a la ansiedad. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la atmósfera comienza a alinearse. La paz empieza a sentirse, las tensiones se reducen, la comunicación mejora y los corazones se suavizan. La presencia de Dios es tan real que incluso quienes no oran pueden percibirla. En momentos de dificultad familiar, recuerda la promesa de Salmos 127. 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto significa que tus esfuerzos por mantener tu hogar en paz son valiosos, pero no suficientes si Dios no está en medio de ellos. Tú puedes intentar arreglar discusiones, cambiar actitudes, mejorar relaciones, pero solo Dios puede transformar el corazón. Solo Él puede sanar heridas profundas, restaurar vínculos rotos y fortalecer lo que estaba debilitado. Cuando le entregas tu casa a Dios, Él comienza a construir algo que tú no podrías edificar por tu cuenta. La fe te llama a orar no solo cuando todo está mal, sino todos los días. Una oración diaria sobre tu hogar es como encender una lámpara que nunca se apaga. Puedes decir, Señor, cubre mi casa con tu paz, protege nuestras entradas y salidas, llena este ambiente de tu presencia, trae unidad donde hay división. Cada palabra que pronuncias con fe siembra algo en lo espiritual. A veces no lo ves, pero el cielo sí lo ve. Dios escucha cuando clamas por los tuyos, y Él actúa incluso cuando ellos aún no lo reconozcan. Recuerda también lo que Jesús dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz no es emocional ni superficial, es una paz profunda que cambia el ambiente del hogar. En lo práctico, significa que no importa el ruido de afuera, tu casa puede ser un refugio. No importa la guerra en el mundo, tu hogar puede ser un lugar de calma. No importa cuántas tormentas estés enfrentando, tu casa puede llenarse de la paz que solo Cristo puede entregar. Hay hogares donde la angustia ha vivido por años, donde las heridas se hicieron costumbre, donde la desesperanza parece normal. Pero Dios no creó a la familia para destruirse, sino para fortalecerse. Y cuando la fe entra por la puerta, la oscuridad sale por la ventana. La bendición no es un sentimiento,
Es una realidad espiritual que cubre y protege. Dios bendice la casa que confía en Él, porque sabe que ese hogar será un faro para otros, un lugar donde la presencia de Dios se hace visible. Cuando oras por tu familia, aunque solo tú lo hagas al principio, estás intercediendo y abriendo caminos que ellos mismos no podrían abrir. Estás levantando un muro espiritual alrededor de tu hogar. Estás declarando que tu casa le pertenece a Dios y que ninguna fuerza de oscuridad tendrá autoridad allí. Sigue orando, sigue declarando paz, sigue bendiciendo cada habitación, sigue clamando por los tuyos. Dios escucha cada palabra y honra tu fe. Con el tiempo verás cambios pequeños, luego cambios profundos y después un ambiente completamente renovado. El cielo se abre sobre el hogar que decide servir al Señor. Y cuando eso sucede, la paz reemplaza la tensión, la unidad reemplaza el conflicto y la presencia de Dios se convierte en el centro de todo. Tu casa puede ser ese lugar. Solo necesitas creer, orar y confiar. Dios hará el resto. Enseñanza 12. La fe te guía cuando no sabes qué hacer. Cuando llega ese momento en el que ya no sabes qué hacer, cuando las opciones se mezclan, las dudas te rodean y tu mente se desgasta buscando respuestas, Dios te recuerda que la fe no solo te sostiene, también te guía. No necesitas tenerlo todo claro para avanzar. Necesitas confiar en aquel que sí lo ve todo. La incertidumbre no es un enemigo cuando aprendes a caminar de la mano de Dios. Al contrario, se convierte en el espacio donde Él revela su voluntad con mayor claridad. La Biblia lo expresa con una ternura profunda en Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En lo práctico, esto significa que Dios no solo te muestra la dirección correcta, sino que te acompaña paso a paso. No es un guía distante, es un Padre cercano que te mira, te cuida y te instruye. A veces no entiendes qué quiere Dios que hagas, pero Él sí sabe hacia dónde llevarte. Y cuando lo buscas sinceramente, Él comienza a iluminar caminos que antes eran oscuros. Muchas veces la falta de dirección no viene porque Dios no habla, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. El miedo, la ansiedad, la presión, la opinión de otros, la prisa, todo eso nubla la voz de Dios. Pero cuando decides detenerte, respirar y pedir su guía, la confusión empieza a disiparse. De pronto surge una paz en tu corazón, una impresión suave, un pensamiento constante, una certeza inexplicable. Esa es la forma en que Dios habla cuando tu alma está en silencio. Recuerda la promesa de Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En la vida diaria, esto significa que tu lógica no siempre será suficiente. Hay decisiones que van más allá de lo que tus ojos ven. Por eso Dios te invita a no depender solo de tus cálculos, sino de su sabiduría. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú ignoras, entiende lo que tú no alcanzas. Cuando decides reconocerlo antes de actuar, Él acomoda piezas que tú jamás podrías organizar solo. La fe te guía porque te conecta con la voluntad de Dios. Cuando oras antes de decidir, estás diciendo, Señor, no confío solo en mí, confío en ti. Y Dios honra esa actitud. A veces te dará una respuesta rápida, otras veces te hará esperar un poco más para fortalecer tu discernimiento, pero siempre responde. Lo hace a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de una paz interior que te confirma cuándo avanzar y cuándo detenerte. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian la historia de tu vida. Por eso Dios no quiere que camines solo. Él desea guiarte en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en tus relaciones y en tus proyectos. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para presentarlo delante de Él. Cuando le pides dirección,
Tu camino empieza a alinearse con su propósito, y eso trae claridad incluso en los días más oscuros. También recuerda lo que dice Isaías 30, 21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. En lo práctico, esto significa que aun cuando creas que estás perdido, Dios sigue hablándote. Él corrige tu rumbo con suavidad, te aparta de lo que te dañaría y te impulsa hacia lo que te bendecirá. Su guía no siempre es un grito, muchas veces es un susurro, y por eso es tan importante buscar su presencia antes de actuar. Cuando decides pedir dirección divina, tus pasos se vuelven más firmes. Ya no caminas por impulsos emocionales, sino por convicción espiritual. Ya no decides por miedo, sino por fe. Ya no te mueves por presión, sino por propósito. Y eso te trae paz, porque sabes que Dios es quien está guiando tu camino, no tus dudas. Sigue buscando su dirección. Antes de enviar ese mensaje, antes de aceptar esa oportunidad, antes de tomar esa decisión, antes de rendirte, ora. Dile a Dios, muéstrame el camino. Él lo hará, siempre lo hace, y cuando lo haga, caminarás con seguridad, sabiendo que cada paso te acerca al plan perfecto que Él preparó para tu vida. No estás caminando solo. Dios te guía cuando no sabes qué hacer. Lo ha prometido, y Él siempre cumple. Enseñanza 13. La fe transforma pérdidas en propósito. Cuando la vida te golpea con pérdidas que no esperabas, con despedidas que te rompen el alma o con situaciones que te dejan sin respuestas, Dios te recuerda que la fe no solo te sostiene, también transforma ese dolor en propósito. Hay heridas que tardan en sanar, vacíos que parecen interminables y memorias que todavía duelen cuando las recuerdas. Pero Dios no desperdicia tu dolor. Él toma todo lo que te ha quebrado y con una paciencia divina, lo convierte en un terreno fértil para nuevos comienzos. Lo que hoy ves como un final, Dios lo ve como el inicio de algo que ahora no puedes comprender. La Biblia lo declara con autoridad en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En la vida diaria, esto significa que incluso aquello que te hirió, aquello que no entendiste, aquello que te quitó algo valioso, puede convertirse en parte del plan de Dios para fortalecerte y guiarte. No todo lo que ocurre es bueno, pero Dios tiene el poder de usar incluso el dolor para formar algo significativo en ti. Él no causa tus pérdidas, pero sí las redime. Él no origina tu sufrimiento, pero sí lo transforma. Cuando entregas tu dolor a Dios, algo profundo comienza a suceder. Lo que antes te pesaba, empieza a sanar. Lo que antes te detenía, empieza a impulsarte. Lo que antes te hería, empieza a impulsarte. Dios toma lo que parecía una ruina y lo convierte en una plataforma para tu crecimiento. Él hace brotar fuerza en los lugares donde te sentías débil, claridad en los lugares donde solo había confusión, y esperanza en los lugares donde parecía que la luz se había apagado. La fe te recuerda que no estás caminando solo en tu proceso de duelo o de pérdida. Dios camina contigo aun cuando sientes que no puedes respirar del dolor. Él recoge tus lágrimas, escucha tus silencios y fortalece tu corazón cada día. En momentos así, recuerda la promesa de Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En lo práctico, esto significa que Dios no se queda mirando tu tristeza desde lejos. Él entra en ella contigo, te sostiene mientras tú mismo aprendes a sostenerte nuevamente. Cuando permites que Dios trabaje en tu corazón, te das cuenta de que Él no solo busca repararte, sino también enseñarte. A través del sufrimiento, aprendes compasión, entiendes a otros, descubres fuerzas que no sabías que tenías y desarrollas una fe más profunda que antes. El dolor, entregado a Dios, se convierte en una herramienta que te transforma en alguien más fuerte, más sabio y más sensible a su voz. Aun cuando parece que perdiste algo irreemplazable,
Dios te recuerda que Él sigue siendo tu estabilidad. Lo que perdiste no determina tu futuro. La mano que te guía sí. Y cuando te tomas de Él, comienzas a caminar con una esperanza renovada. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de dejar que Dios le dé un propósito que transforme tu historia. También recuerda la promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Esto significa que aunque sientas que estás siendo arrastrado por la corriente del dolor, o que estás a punto de hundirte, Dios está allí sosteniéndote, y Él no te deja solo en tus aguas profundas. Él las atraviesa contigo para demostrarte que el dolor no tiene la última palabra. La fe convierte tus pérdidas en propósito cuando decides confiar en que Dios está haciendo algo, incluso cuando no ves nada. Cada herida que entregas, Él la convierte en sabiduría. Cada lágrima que derramas, Él la convierte en fortaleza. Cada silencio que atraviesas, Él lo convierte en intimidad con Él. Tu historia no termina en el dolor, comienza en la transformación que Dios hace dentro de ti después de Él. No te apresures en sanar, no te exijas entender todo ahora. Solo entrega tu corazón, tu pérdida, tu confusión, tu miedo. Dios sabe qué hacer con todo eso. Él no solo te devolverá la paz, sino que te mostrará cómo ese dolor, un día, será parte del propósito más hermoso que Él tiene para tu vida. Sigue confiando, sigue entregando, sigue caminando. Dios está obrando aún en lo que parecía destrucción. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que un día te rompió, hoy te ha convertido en alguien más fuerte, más profundo y más cercano a Dios. Tu pérdida no será el final de tu historia, será el comienzo de un propósito renovado. Enseñanza 14. La fe abre espacio para el milagro. Cuando llegas a esos momentos de la vida en los que todo parece estar en pausa, donde no ves cambios, donde las oraciones parecen tardar y donde la esperanza se siente frágil, Dios te recuerda que la fe no es solo una creencia, es el espacio donde Él opera. Si quieres ver un milagro, necesitas primero abrirle un lugar, y ese espacio se llama fe. No la fe que espera entenderlo todo, sino la que se atreve a creer incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Jesús lo afirmó de una manera poderosa en Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. En la vida diaria, esto significa que la fe no es un pensamiento positivo ni una ilusión emocional, es la llave que activa la intervención de Dios. Él no te pide que tengas una fe perfecta, sino una fe sincera, una fe que se atreve a declarar lo que todavía no ve, una fe que camina hacia adelante aunque el camino parezca cerrado, una fe que abre espacio porque sabe que Dios está a punto de moverse. Cuando declaras fe antes de ver resultados, estás diciéndole a Dios, confío en ti más que en mis ojos. Esa declaración no cambia a Dios, cambia tu corazón, te prepara para recibir, te mantiene firme cuando la espera se alarga y te da paz en medio de la incertidumbre. El milagro no siempre ocurre de inmediato, pero la fe comienza a trabajar desde el primer momento en que crees. Empieza a mover tu interior, a fortalecer tu espíritu, a ordenar tu perspectiva. Y cuando tu corazón se alinea, el milagro encuentra espacio para manifestarse. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En lo práctico, esto significa que la fe no espera a que todo esté claro para creer. La fe cree primero y luego ve. Dios actúa en ambientes donde la confianza abre puertas que la lógica no puede abrir. Muchas veces el milagro no se retrasa, simplemente está esperando a que tu fe crezca al punto de sostener lo que Dios quiere entregarte. Hay personas que se acercan a Dios pidiendo un milagro, pero lo hacen desde el miedo, desde la duda o desde la desesperación. Pero cuando lo buscas desde la fe, algo cambia. Tu oración ya no es una petición temerosa, sino una declaración confiada.
Ya no dice Señor si puedes, sino Señor sé que puedes. Y esa diferencia espiritual determina cómo Dios se mueve en tu vida. Él actúa donde encuentra confianza plena. Recuerda también la promesa de Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Esto no significa que recibirás todo lo que quieras, sino que recibirás todo lo que esté alineado con la buena voluntad de Dios y sostenido por tu fe. En lo práctico, quiere decir que tus oraciones tienen un peso espiritual cuando están llenas de convicción. La fe no manipula a Dios, coopera con Él. Lo invita, lo honra, lo reconoce como el único capaz de transformar aquello que tú no puedes cambiar. A veces Dios permite procesos largos, no para negarte el milagro, sino para ampliar tu fe, porque la fe no solo abre espacio para el milagro, también abre espacio para tu crecimiento. Mientras esperas, Él te moldea, te fortalece, te enseña dependencia, te limpia de dudas que te limitaban y te prepara para recibir algo mejor que lo que pedías. Cada oración que haces en fe está sembrando algo en lo invisible, y lo que se siembra con fe siempre da fruto. No te desanimes si aún no ves nada. Dios no trabaja solo en lo visible. Su mano está obrando en áreas que tú aún no puedes percibir. La fe te invita a confiar en ese proceso, a no renunciar justo antes del milagro, a declarar victoria mientras aún estás en el campo de batalla. Declara fe sobre tu vida, declara fe sobre tu salud, tu familia, tus proyectos, tus finanzas, tu corazón. No esperes a ver resultados para creer. Cree y verás. Cada vez que elevas tu mirada al cielo y dices, Señor, confío, estás abriendo espacio para que Dios se manifieste. La fe no es pasiva, es activa. Y cuando Dios encuentra un corazón que cree, Él responde. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue confiando. El milagro que hoy parece lejano puede estar más cerca de lo que imaginas. La fe abre espacio, y Dios siempre llena ese espacio con su gloria, su poder y su respuesta perfecta. Enseñanza 15. El milagro llega cuando decides creer. Cuando la espera se vuelve larga, cuando tus oraciones parecen quedarse en silencio, y cuando tu corazón comienza a preguntarse si Dios realmente hará lo que prometió. Él te recuerda que el milagro no depende del tiempo, sino de la fe con la que decides creer. Hay momentos en los que la vida te empuja a pensar que ya es demasiado tarde, que nada cambiará, que lo que perdiste no volverá, o que lo que sueñas jamás se hará realidad. Pero justamente allí, en ese límite donde tus fuerzas se agotan, es donde Dios te invita a activar tu fe y a mantenerte firme, porque el milagro no llega por emoción, llega por convicción. Jesús lo dijo con claridad en Juan 11, 40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En la vida diaria, este versículo significa que la fe no solo te acompaña en la espera, es la llave que abre la puerta del milagro. Creer no es un acto mental, es una decisión espiritual. Es decirle a Dios, confío en ti aunque no vea nada todavía. Es mantener tu corazón estable incluso cuando el tiempo pasa sin señales visibles. La gloria de Dios se manifiesta en la vida de quienes perseveran en creer cuando otros renunciarían. A veces parece que Dios llega tarde, como ocurrió con Lázaro, pero lo que para ti es tardanza, para Él es estrategia. Dios no llega tarde, llega al punto exacto donde su gloria será más evidente. Él no te da respuestas pequeñas, porque no está limitado por lo imposible. Lo que tú llamas final, Él lo llama escenario para un milagro mayor. Por eso te pide que creas, porque tu fe sostiene el espacio donde Él se va a manifestar. La fe que activa milagros no es la que siente fuerza todos los días, es la que decide no rendirse. La fe no es ausencia de lágrimas, es la valentía de creer mientras lloras. No es ausencia de dudas, es avanzar a pesar de ellas. No es ignorar la realidad, es confiar en que Dios tiene poder sobre ella. Y mientras tú crees, Dios trabaja.
Mientras tú esperas, Dios ordena. Mientras tú oras, Dios acomoda piezas que tú ni siquiera sabías que existían. En momentos de incertidumbre, recuerda lo que dice Marcos 11, 24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En lo práctico, esto significa que tu oración no termina cuando dices amén. Tu oración continúa en la actitud con la que esperas. Esperar con fe es diferente de esperar con ansiedad. La fe descansa, la ansiedad se desespera. La fe confía, la ansiedad controla. La fe libera, la ansiedad ata. Dios responde a un corazón que espera con serenidad, no a uno que se consume en temor. Hay un punto en la vida donde debes decidir, creo lo que veo o creo lo que Dios dijo, porque lo que ves puede cambiar en un instante, pero lo que Dios promete permanece para siempre. Tu fe debe estar anclada en Él, no en las circunstancias. Tal vez hoy no veas nada moverse, pero eso no significa que el milagro esté lejos. La semilla de tu fe está trabajando debajo de la superficie, y lo que Dios está formando en lo invisible será evidente a su debido tiempo. Recuerda también la promesa de Habacuc 2, 3. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. En lo práctico, esto significa que cada oración, cada lágrima, cada palabra de fe, cada paso firme que das mientras esperas, está acelerando el cumplimiento del propósito de Dios. Él no se olvida de lo que prometió. Él no ignora tus deseos. Él no desprecia tu esfuerzo espiritual. Él está perfeccionando tu carácter mientras perfecciona el tiempo de tu milagro. El mayor desafío no es esperar, es cómo esperar. Esperar con queja cierra puertas. Esperar con fe las abre. La fe te convierte en alguien que no solo recibe milagros, sino que vive preparado para verlos. Y cuando decides creer incluso en los momentos más duros, tu espíritu se transforma. Te vuelves más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. Y esa transformación es también parte del milagro. Sigue creyendo, aunque el camino no se vea claro. Sigue confiando, aunque el tiempo parezca largo. Sigue declarando, aunque tu corazón tiemble. Dios no falla, solo espera el momento perfecto para mostrar su gloria. Y cuando llegue, entenderás que valió la pena cada oración, cada lucha y cada segundo de espera. El milagro llega cuando decides creer. Y hoy Dios te invita a dar ese paso, creer otra vez, porque lo que viene será más grande que todo lo que has perdido y más hermoso que todo lo que has imaginado. Para cerrar este video, quiero invitarte nuevamente a declarar tu fe con fuerza y convicción. Escribe en los comentarios, Señor, aumenta mi fe y manifiesta tu milagro en mi vida. Amén. Hazlo una vez más, no como una repetición vacía, sino como un acto espiritual que afirma tu confianza en Dios. Cada palabra escrita es una semilla plantada en el cielo. Ahora ora conmigo, Padre amado, te doy gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Mira su corazón, mira su clamor, mira su fe. Te pido que los llenes de fuerza, de paz y de esperanza, que aquello que hoy parece imposible, tú lo transformes en testimonio. Abre caminos, derriba obstáculos y manifiesta tu voluntad perfecta en sus vidas. Que el milagro que esperan llegue en el tiempo preciso, que su fe no se apague y que tu presencia los acompañe en cada paso. Los bendigo en tu nombre, Señor. Amén.